Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a otra entrega de este curso de programación en Android con Kotlin, en el que estamos viendo la programación orientada a objetos. En este vídeo y en los siguientes vamos a abordar un concepto fundamental en la programación orientada a objetos, que es el concepto de la herencia. Vamos a ver en este vídeo qué es exactamente la herencia, para qué sirve, qué ventajas tiene aplicar la herencia a la hora de programar, a la hora de crear una aplicación, en este caso en Kotlin. Me imagino que muchos de vosotros, de los que estáis haciendo este curso, ya habéis programado anteriormente en otros lenguajes orientados a objetos y habéis utilizado la herencia. Si ese es el caso y conocéis lo que es la herencia y para qué sirve, os podéis saltar este vídeo. Pero aquellos que os enfrentéis por primera vez a este concepto o tengáis dudas de cómo funciona exactamente la herencia porque habéis oído mencionarla pero no sabéis exactamente cómo funciona o simplemente queréis refrescar conceptos, os recomiendo que veáis este vídeo, ¿no? Bien, pues yo comento el tema de la herencia en todos mis cursos. Si habéis hecho un curso conmigo, pues también sabréis lo que es la herencia y os podéis saltar este vídeo. Para aquellos que no lo sepan, ¿qué es exactamente la herencia? Bueno, pues mencionamos en vídeos anteriores de este curso que la programación orientada a objetos consistía en trasladar el concepto de objeto que tenemos en la vida real con sus propiedades y sus comportamientos a código de programación. Pues con la herencia ocurre algo muy similar. La herencia, pues, hace referencia a la herencia que conocemos todos de la vida real y se trata de trasladar ese comportamiento de herencia a código de programación. ¿Qué es la herencia en la vida real? Creo que todos lo sabemos, ¿no? Imaginemos una familia que está compuesta por unos abuelos, unos padres y unos hijos. Estos hijos, a su vez, serán nietos de los abuelos, ¿verdad? Bien, pues en una familia, cada uno de sus componentes va comprando cosas con el paso del tiempo. Entonces, imaginemos que los abuelos en su día compraron una casa. Imaginemos que los padres en su día compraron un vehículo e imaginemos que los hijos, con sus ahorros, con sus primeros trabajos, etcétera, pues han ido comprando cosas también, ¿no? Imaginemos que un hijo se ha comprado una motocicleta y otro hijo se ha comprado, por ejemplo, una bicicleta, ¿verdad? Así que cada uno se va comprando sus propias cosas. Hasta aquí, bien. ¿Qué ocurre, por ejemplo, cuando, desgraciadamente, los abuelos fallecen? Bueno, pues lo que ocurre es que los bienes que compraron esos abuelos pasan a sus descendientes, por herencia, es decir, los hijos de los abuelos, los que serían los padres en esta unidad familiar, heredan esa casa que en su día compraron los abuelos. De tal forma que los padres se encuentran ahora con aquello que compraron ellos mismos en su día, los vehículos que hayan podido comprar, además de juntarse, de tener aquello que han heredado de sus padres, de los abuelos de esta familia, es decir, la casa. Se juntan con lo que ellos tienen, con lo que ellos han comprado con su esfuerzo y con su dinero, más lo que han heredado de sus padres. Y lo mismo ocurre cuando estos padres, por desgracia, fallecen. Cuando los padres fallecen, pues aquello que compraron con su esfuerzo y además aquello que heredaron de los abuelos, pues pasa a los hijos, a los nietos, de tal forma que los hijos pues se juntan con lo que ellos compraron, más lo que heredaron de los padres, más lo que han heredado de los abuelos, ¿no? Bueno, pues esto es una herencia en la vida real. Pues este comportamiento de que se van heredando cosas en cadena, ¿verdad?, lo podemos trasladar a código de programación. ¿Y qué ventajas nos da trasladar este concepto de herencia a código de programación? Dos fundamentales. Muchas ventajas, pero fundamentalmente dos. Una es la reutilización de código de programación, lo cual es magnífico porque nos va a permitir ahorrar picar mucho código, teclear mucho código. Y la otra gran ventaja es la simplificación de nuestros programas. Si podemos reutilizar código y se nos va a ahorrar el tema de codificar, de picar código, ¿no?, como decimos vulgarmente, pues por ende también se nos van a simplificar nuestros programas, nuestros códigos de programación. Van a tener menos códigos. Claro, aquí al alumno que comienza a ver esto de la herencia por primera vez, lo que le cuesta muchísimo es imaginar qué practicidad puede tener esto de la herencia a la hora de programar. Es decir, la herencia la entiende todo el mundo. Todo el mundo sabe lo que es la herencia que acabo de explicar aquí, ¿no?, en la vida real. Pero claro, ¿cómo se traslada esto de la vida real a código de programación? Eso es lo que le cuesta al alumno, ¿no?, que se enfrenta, o a la persona que se enfrenta por primera vez a este concepto de la herencia. Os voy a poner dos ejemplos para que veáis cómo se traslada el concepto de la herencia de la vida real a código de programación. El primer ejemplo es imaginarnos que tenemos que crear un programa en el cual pues tenemos que crear una interfaz gráfica para que el usuario que va a utilizar ese programa interactúe con nuestra aplicación, ¿no?
Y vamos a imaginarnos que ese programa que estamos elaborando pues va a tener diferentes ventanas, ¿no? Es decir, todas estas ventanas que veis aquí forman parte de un mismo programa, ¿no? Cada una de estas ventanas pues sirve para un cometido diferente, pero insisto, forman parte de un único programa, del mismo programa. Tenemos una ventana, por ejemplo, que va a servir para introducir un nombre de directorio, es decir, una ruta, para buscar algún archivo, por ejemplo. Aquí tenemos otra ventana para especificar el nombre del archivo que vamos buscando, por poner un ejemplo, ¿no? Vamos a ponernos en esa situación. Vamos a imaginarnos que esto es así, como os estoy contando, ¿no? Aquí tenemos una tercera ventana para introducir un texto, una frase. Luego aquí tenemos otra ventana más compleja que va a servir pues para hacer pedidos. Concretamente, pues fijaos, pedidos de una pizza, por ejemplo, ¿no? Y aquí tenemos otra ventana que puede ser, por ejemplo, una especie de traductor o algo por el estilo, ¿no? Y todas, como digo, forman parte del mismo programa. Olvidémonos de momento del lenguaje de programación en el que estas ventanas han sido construidas. Aquellos que tenéis ciertos conocimientos de programación os daréis cuenta enseguida, por el aspecto de las ventanas, que estas ventanas han sido confeccionadas con Java Swing, excepto esta, que ha sido elaborada con JavaFX, ¿no? Pero eso es lo de menos. Olvidémonos del lenguaje de programación. Quedémonos con la idea de que forman parte de un único programa. Bien, si yo tuviese que construir esto, me da igual el lenguaje de programación en el que lo haga, para construir esta ventana que nos permite introducir un nombre de un directorio, una URL, una ruta, lo que sea, voy a tener que crear una clase con sus propiedades y sus comportamientos, simplemente para construir esta ventana. Y en pseudocódigo, o representándolo en pseudo UML, pues la clase podría ser la que veis aquí, ¿no? Una clase que yo puedo llamar ventana directorio. Las propiedades de esa clase pues son las que veis aquí: ancho, alto, color, cuadro, texto, título y botones. ¿Por qué son estas las propiedades? Bueno, pues porque esta ventana tiene que tener un ancho, tiene que tener un alto en concreto, tiene que tener un color o colores, pues este gris de fondo, ¿verdad? Tiene que tener un cuadro de texto, así que defino una propiedad que se llama cuadro de texto. Tiene que tener un título, que en este caso es input, pero lo podríamos cambiar. Y tiene que tener una serie de botones, OK y cancel, ¿no? Entonces, todas estas propiedades las tendría que definir, en el lenguaje que sea, pero las tendría que definir. Y luego, esta ventana también va a tener un comportamiento o varios comportamientos. Uno de los comportamientos de esta ventana puede ser que en un momento concreto aparece en pantalla. Es decir, por defecto no se muestra, pero si el usuario pulsa un botón o si ocurre un evento en la aplicación, pues esta ventana aparecerá. Así que un comportamiento será aparece. Igual que de aparece, tendrá que desaparecer en un momento dado. Si ya la hemos usado, pues otro comportamiento será desaparecer, por ejemplo. Y otro comportamiento que va a tener esta ventana es enviar la información que introduzcamos en el cuadro de texto. Así que el tercer comportamiento sería envía datos, ¿no? Y todo esto tendría que codificar en el lenguaje que sea para construir esta ventana. Lo mismo va a ocurrir con la siguiente ventana, exactamente igual. La podríamos llamar a esta clase ventana archivo con sus propiedades y sus comportamientos. Lo mismo ocurre para esta otra. Para la ventana donde hacemos el pedido, pues podría ser esta clase, una clase ventana pedidos con estas propiedades y con estos comportamientos. Claro, al ser la ventana más compleja que las demás, pues evidentemente el código de la clase que construye este tipo de ventanas también va a ser un poco más extenso, tiene más propiedades y tiene algunos comportamientos más, ¿no? Y el código de la ventana que nos falta, pues podría ser este, ¿no? Una clase que se llama ventana texto con sus propiedades y sus métodos. Así que recapitulando, si yo tuviese que programar esta aplicación para construir todas estas ventanas, tendría que crear todas estas clases, ¿no? Bien, observando un poco estas clases con sus propiedades y sus métodos, no hace falta ser precisamente un lince para darse cuenta de que en todo esto que he codificado, es decir, aquí lo estamos viendo en pseudocódigo, ¿no? En pseudo UML, pero imaginemos que todo esto lo hemos codificado, pues a lo mejor en Java, a lo mejor en C#, a lo mejor en JavaScript, me da igual, ¿no? Pero lo hemos tenido que codificar. Entonces os decía que, sin ser un lince, nos damos cuenta de que aquí hay muchas cosas que se repiten. Se repiten. En la ventana directorio, archivo, frase, incluso pedidos y ventana texto, hay propiedades que se repiten. ¿Cuáles son esas propiedades que se repiten en todos los casos? Os las acabo de señalar en rojo. Todas estas ventanas tienen un ancho, un alto, un color, un cuadro de texto y unos botones. ¡Todas! Eso es común para todas ellas. Y luego, cada una de las ventanas tiene una propiedad que las demás a lo mejor no tienen o que no es común en todas, ¿no? Por ejemplo, la ventana título es común en todas menos en esta. Esta ventana no tiene título. Por eso no la he resaltado en rojo, porque hay una ventana que no tiene título, ¿no? Y lo mismo ocurre con los comportamientos. Los comportamientos, pues hay una serie de comportamientos que son comunes en todas las clases que he tenido que programar, ¿no?
Los comportamientos son aparece, desaparece y envía datos. Todas las ventanas tienen esos tres comportamientos. En un momento concreto aparecen, desaparecen y envían información, envían datos. Y luego, alguna de las ventanas, como por ejemplo la de los pedidos, tiene un comportamiento que no tiene nadie más, que solamente tiene ella, que es el comportamiento de validar datos. Validar datos es que antes de enviar la información, esta ventana va a comprobar que la información que el usuario ha introducido en los cuadros es correcta, es coherente, ¿no? Y es un comportamiento, como digo, que solamente tiene esa ventana en concreto. Así que teniendo esto en cuenta, que vamos a tener que programar un montón de clases para construir ventanas, pero que a la hora de programar todas estas clases hay información que se repite una y otra vez, propiedades y comportamientos, lo que podríamos hacer es un ejercicio de abstracción que se llama, ¿no? Siguiendo un principio que existe en programación y que se conoce como dry, la palabra seco en inglés, ¿no? Dry. Dry son las siglas de Don't Repeat Yourself, es decir, no te repitas. Es, como digo, un principio básico a la hora de programar, y es que aquella información que es común para diferentes objetos, no la repitas en el código. Es decir, si vas a crear una ventana directorio, una ventana pedidos, una ventana archivo y todas ellas tienen ancho, cuadro de texto, no repitas esto, no lo repitas una y otra vez. Esto es a lo que hace referencia este principio de dry. Y es aquí donde entra en juego la herencia. ¿En qué consiste la herencia? La herencia consiste en crear una superclase donde programemos los elementos comunes que van a tener todas mis ventanas. Y los programo una única vez. No los programo 6 veces o 5 veces como hacía antes por cada una de las ventanas. No. Los elementos comunes los programo una vez en lo que se denomina una superclase. Que esto es como si fuesen los padres y esto es como si fuesen los hijos que hemos visto antes, ¿verdad? De tal forma que los padres tienen una serie de cosas, ellos mismos, que van a heredar los hijos. Lo mismo que ocurría con los bienes que van comprando los padres y los heredan los hijos. A la hora de programar, ese concepto de herencia lo utilizamos de esta forma, creando una superclase que se denomina, pues precisamente superclase o clase padre, y se denomina así, porque hace referencia también a la herencia en cuanto a su nomenclatura, y luego también tenemos subclases o clases hijas. ¿Qué es lo que programamos en la superclase o clase padre? Los elementos comunes que van a tener, en este caso, todas mis ventanas. ¿Qué es lo que tengo que programar en las subclases o clases hijas? Los elementos específicos que va a tener cada una de las ventanas. Entonces, por ejemplo, recordar que si yo tenía que programar una ventana directorio, pues esa ventana directorio tiene un ancho, un alto, un color, un cuadro de texto, unos botones, va a aparecer, va a desaparecer, va a enviar datos, todo eso bien, pero todo eso lo recibe por herencia. Lo programé una vez, pero lo recibe por herencia la ventana directorio. ¿Qué es lo que tengo que programar en la ventana directorio? Los elementos que no son comunes a todas las ventanas, es decir, el título. Con lo cual, fijaos lo que me estoy ahorrando a la hora de programar, a la hora de codificar, a la hora de picar código. Antes tenía que programar esto en cada una de las clases 5 veces. Ahora no, solamente una vez. Y le digo a mi código de programación que las ventanas van a heredar todas estas propiedades que se repiten una y otra vez, pues de la superclase o clase padre, ¿no? En la ventana pedidos tendría que programar un poco más porque era la más completa. Entonces el botón de radio, el título, la lista y el envía datos, pues eran cosas específicas de esa ventana. Pero es que esta ventana también tenía un ancho, un color, un alto, un cuadro de texto, etcétera, etcétera. Y eso lo hereda, ¿no? Y lo mismo ocurre con el resto de las ventanas. Bueno, pues esto es un ejemplo práctico, real, da igual el lenguaje que usemos, donde utilizamos el concepto de la herencia, ¿no? Es aquí donde aparece la reutilización. La reutilización es reutilizar esto que he programado una única vez en una superclase o clase padre, las veces que sea necesario para construir diferentes objetos, en este caso diferentes ventanas. En cuanto a la simplificación, es evidente. Yo antes tenía que programar y repetir esto 5 veces. Ahora no. Ahora solamente lo programo una vez, con lo cual mi programa, mi aplicación se reduce muchísimo en código. Es decir, se simplifica. Así que este podría ser un ejemplo práctico real a la hora de crear interfaces gráficas donde podemos utilizar la herencia. Pero en realidad el concepto de la herencia en programación lo podemos utilizar en casi infinitos escenarios, ¿no? En miles y miles de escenarios y casos diferentes, ¿no? Otro ejemplo, ya os pongo el último, para finalizar este vídeo, otro ejemplo concreto, muy frecuente a la hora de crear aplicaciones, donde podemos utilizar el concepto de la herencia. Y es a la hora de crear aplicaciones
en las cuales hay diferentes perfiles de usuario. Creo que todos conocemos aplicaciones donde la gente introduce su usuario e introduce su contraseña y una vez que se han logueado, una vez que se han validado en esa aplicación, me da igual que sea una aplicación web, una aplicación de escritorio, me da igual, ¿no? Una vez que se ha validado, pues esa persona ya tiene un perfil o rol. Y me imagino que sabréis, y que lo habréis visto muchas veces, que las diferentes aplicaciones que nos encontramos por ahí, pues hay personas que tienen perfil de administrador, hay personas que tienen perfil de usuario, perfil de superadministrador o superusuario, es decir, diferentes perfiles. Y en función del perfil que tenga esa persona, va a poder hacer más o menos cosas dentro de esa aplicación, ¿no? Creo que esto todos lo conocemos. Bueno, pues esto es un caso práctico, real, donde también se puede utilizar el concepto de la herencia, ¿no? Por ejemplo, imaginemos que tenemos que elaborar un perfil de superusuario. Bueno, pues esta podría ser la clase, con sus propiedades y sus métodos. Por ejemplo, ¿no? Tenemos que crear otro perfil diferente en la misma aplicación, que es el perfil de administrador usuario, ¿no? Es decir, aquí dije superusuario, supervisor usuario, lo llamé. Bueno, pues un perfil que lo llamo así. Aquí otro perfil diferente que hará otras cosas diferentes, que llamo administrador usuario. Otro perfil que puedo llamar, por ejemplo, profesor usuario. Imaginemos que es una aplicación de un colegio, de un instituto, de una universidad, ¿no? Otro perfil, el del alumno, pues alumno usuario, con sus propiedades y sus comportamientos. Otro, alta usuario, para dar de altas a usuarios, es decir, un perfil que solo sirve para eso, para dar de alta a nuevos usuarios. Y un perfil que sea solamente de visitante, es decir, que pueda ver, pero que no pueda realizar ninguna labor administrativa, que no se le deje hacer absolutamente nada. Bueno, pues esto es un ejemplo, ¿no?, de aplicación con diferentes perfiles. Y si os dais cuenta, examinando esto un poco, pues nos encontramos en el mismo caso del ejemplo anterior. Cada perfil tendrá sus propiedades y sus métodos. Sus propiedades y sus comportamientos, pero estaréis de acuerdo conmigo en que hay propiedades comunes y comportamientos comunes. Y también hay propiedades específicas de cada perfil y comportamientos específicos. Bueno, pues las que son comunes las programaremos en una superclase y las que no son comunes las programaremos específicamente en cada una de las clases para crear estos perfiles. Pero nos vamos a ahorrar muchísimo código, ¿no? ¿Cómo podría ser esto? Pues un ejemplo que se me ocurre. Una superclase padre que llamemos usuario, con todo aquello común que tienen todas las clases, el ID, el nombre y el apellido en cuanto a propiedades y login, logout en cuanto a métodos, y luego, pues un montón de clases hijas que pueden ser, por ejemplo, las que veis en pantalla. A la hora de crear una aplicación, esto que veis ahora mismo aquí dibujado, con este gráfico, hay que pensarlo con detenimiento. Es decir, se supone que en una aplicación medianamente compleja tienes que elaborar esto que veis ahora mismo en pantalla, lo tienes que elaborar pues con detenimiento, pensando bien cuál es la estructura de clases que va a tener tu aplicación, etc. Para eso existe lo que se denomina UML. Hay un curso gratuito de UML en mi canal por si estáis interesados, ¿no? Y luego incluso, no sé si recordáis al principio, cómo veíamos una jerarquía de herencia en la vida real de abuelos, padres e hijos, ¿no? También se puede dar eso en programación. De momento, fijaos en una cosa. Cuando nosotros creamos una aplicación y establecemos una estructura de herencia como la que veis ahora mismo en pantalla, puede darse el caso de que una clase en concreto, en este caso la del alta del usuario, pues todo lo que necesita esta clase para construirse lo tenemos en la clase padre. Es decir, no hay nada específico en esta clase. Una clase alta usuario tiene ID, nombre, apellido, login y logout y no tiene nada más. En esos casos puede ser, no siempre lo va a ser, pero puede ser que se prescinda de esa clase. Con lo cual la simplificación es mayor. Es decir, si vas a elaborar una clase en la que todo lo que vas a usar está en la superclase, quizás, no siempre, todo depende de tu aplicación y cómo quieres que funcione, pero quizás puedas incluso prescindir de esa clase, con lo cual la simplificación se lleva a su máximo exponente. Pero es que incluso, como os decía, en programación se puede dar una jerarquía de herencia de abuelos, padres, nietos o bisabuelos o tatarabuelos, ¿no? Es decir, la cadena de herencia puede ser compleja. Y podríamos tener, heredando de la clase alumno-usuario, que a su vez hereda de usuario, una clase hija que podemos llamar, por ejemplo, alumno desk usuario para aplicar un descuento a usuarios, por ejemplo, ¿no? Y que tenga solamente una propiedad específica esta clase que sea la propiedad descuento. Podría darse, ¿no? Es decir, una jerarquía en cadena, como podéis ver. Y en fin, así es como funciona la herencia y cómo la aplicamos a nuestros códigos de programación. Una vez explicado esto, que creo necesario para aquellos que no lo conocieran, llega el momento de trasladar esto
a Kotlin, ¿no? ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Pues en el próximo vídeo vamos a trasladar el concepto de la herencia a la aplicación que hemos creado en vídeos anteriores. Esa aplicación sencillísima del rectángulo que cambia de color y que se desplaza, ¿no?, dentro de una interfaz gráfica. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a crear otro tipo de rectángulo. Es decir, si recordáis, en el programa que elaboramos en vídeos anteriores tenemos un rectángulo que puede cambiar el color de fondo, rojo, azul, etcétera, y que se mueve. Pero ¿y si yo quiero tener la posibilidad de crear un rectángulo o cuadrado diferente? Un cuadrado que cambie su color de fondo, pero que también me permita cambiar los bordes. Que también me permita cambiar el color de los bordes, ¿no? Eso es algo que la aplicación que hicimos en vídeos anteriores no hace. Entonces, si yo quisiera tener la posibilidad de crear un cuadrado diferente que cambie fondo y bordes, lo podría hacer programándolo todo desde cero, o puedo reutilizar gran parte del código que ya tengo y que creamos en esa aplicación para, utilizando la herencia, a la hora de crear un rectángulo que tenga bordes, pues reutilizar todo lo del que no lo tiene. Es decir, si yo tengo un rectángulo con un ancho, un alto, con un color de fondo, pues reutilizo todo eso. ¿Y qué agrego a esta nueva clase que va a heredar de la que ya tengo? Agrego solamente la posibilidad de que tenga bordes y que cambie su color. Pero eso, como digo, lo desvelaré en el próximo vídeo. De momento este lo dejamos en el punto en el que nos encontramos. Y os recuerdo que si lo deseáis podéis registraros gratuitamente en mi academia virtual, pildorasinformáticas.es, donde en la zona de cursos gratuitos tengo todos los cursos gratuitos que he ido subiendo a YouTube ordenados por categorías. Aquellos que deseéis que os resuelva las dudas relacionadas con los cursos tenéis la sección de cursos offline, y los que deseáis que os haga un seguimiento más personalizado, como si tuvierais un tutor en casa, con ejercicios, test, resolución de dudas y entrega de certificado al finalizar un curso, tenéis los cursos tutorizados. Estos catálogos se irán ampliando poco a poco con el tiempo. Hasta la próxima, que os vaya bien.